Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Arte Pro. En este vídeo vamos a aprender a dibujar con tizas blancas normales como esta, de las que se usan o se usaban tradicionalmente para escribir en la pizarra en las escuelas. En este caso vamos a utilizar como soporte una cartulina negra. Vais a ver que con algo tan simple y barato podemos hacer trabajos verdaderamente interesantes. Pero antes que nada, hace unas semanas subí un vídeo, si recordáis, del inicio del proceso de un trabajo de técnica mixta con lápiz, bolígrafo, aguada y acuarela. En mi canal personal podréis ver rápidamente el proceso completo, donde incorporo además tinta china, color de pastel y edición digital para hacer un póster combinando cada una de estas técnicas, que espero que os resulte interesante e inspirador. Y ahora sí, vamos a aprender cómo dibujar con tiza blanca. Hemos dicho, vamos a utilizar una barrita y como muchos sabréis son verdaderamente frágiles, ya que su material es arcilla blanca o simplemente un pedazo de yeso, así que pueden quebrarse fácilmente simplemente aplicando un poco de presión. Pero antes de ponernos al lío vamos a hacer unas pruebas para conocer las posibilidades del material. Para empezar podemos trabajar con la punta de la tiza y así conseguiríamos hacer líneas controladas más o menos finas. Para ello, como veis, he utilizado la punta y según se vaya aplanando el trazo será más grueso. Esto nos permite hacer líneas curvas y trabajar con versatilidad como si lo hiciéramos con un lápiz. Otra opción es poner la tiza de canto para hacer líneas rectas. Simplemente lo colocaríamos sobre el papel y lo arrastraríamos en vertical de arriba a abajo o de abajo a arriba. Así de sencillo. Otra opción para trabajar con la tiza de canto es colocarla en horizontal en lugar de en vertical y nuevamente arrastrarla por la superficie. Aquí vemos que podemos rellenar zonas más amplias, y además en este caso haciendo un degradado, más intenso en un lado que en el otro, y esto es porque he apretado más la tiza en este lado de la izquierda que en este otro de la derecha. Si hubiera aplicado la misma presión sujetando la tiza por el centro, el relleno hubiera sido más uniforme. Una combinación entre estas dos últimas técnicas nos permite hacer efectos de este tipo, manejando la tiza en oblicuo. Yo os recomiendo que antes de empezar a dibujar hagáis estos ejercicios para familiarizaros con la técnica. Como veis son todos muy sencillos. Lo siguiente a tener en cuenta cuando trabajamos con la tiza es la presión. Podéis ver que en la parte de arriba he apretado más y en la parte de abajo lo he pasado más suavemente. Esto genera un poco de textura por la propia del soporte en el que trabajemos, ya lo veis también en todos los trazos anteriores, y una alternativa para suavizarlo sería difuminar. Para ello podemos utilizar un pañuelo, una camiseta vieja o un trozo de tela como este y podríamos pasarlo suavemente sobre la tiza para difuminarla y eliminar el texturizado si no nos interesa. Esto permite además trabajar con sucesivas capas y podríamos hacer degradados de zonas más texturizadas a otras más difuminadas. Pero bueno, esto va a depender del gusto y de la necesidad de cada uno. Y una última forma de trabajar con la tiza sería haciendo combinaciones entre estos procedimientos y generando texturas irregulares. Por arrastre así podríamos generar formas geométricas sencillas o, como digo, rellenar de forma irregular, por ejemplo, de esta manera, que nos podría ser útil para texturas rocosas, para rellenar el follaje de los árboles en un paisaje o dar acabados a nuestros trabajos más expresivos, manejando la tiza en distintas posiciones. Para este tipo de texturas podemos utilizar la tiza partida en fragmentos pequeños y para trabajar más con línea fina yo recomiendo una barra más larga y con poco uso, para que las líneas queden más finas y con mayor definición. Pues esto sería. Combinando estas técnicas y formas de trabajar podríamos crear un dibujo con tiza. Vamos a verlo ahora mismo en la práctica. Para ello comienzo encajando de forma muy sutil, como haríamos con el lápiz, la forma de lo que vamos a dibujar. En este caso voy a hacer un retrato. Si apretamos mucho y nos equivocamos va a ser más difícil borrar luego, pero si lo hacemos suave, como veis, simplemente pasando el dedo o el trapo no cuesta nada eliminarlo de nuestro papel. Bueno, y así seguiríamos poco a poco con el encaje. Estas líneas de momento son de guía, aunque con la tiza podemos trabajar de un modo muy similar a como lo hacemos con la barra de carboncillo.
En ese caso podemos dibujar identificando las zonas de masas más oscuras de una imagen y en el caso de la tiza lo haríamos a la inversa, identificando las masas o zonas de luz. Así que vamos a fijarnos principalmente en esas partes y vamos a transferirlas a nuestro papel. En un principio, hasta que no estemos muy seguros, insisto, es mejor no apretar demasiado. En caso contrario, siempre podemos difuminar o emplear otros métodos que os enseñaré un poco más adelante. Os dejo rápidamente con la búsqueda de estas zonas más iluminadas, y ahora a continuación veremos otras formas de trabajar con la tiza. Hasta ahora hemos visto que he trabajado con la punta de la tiza, ¿verdad? Para rellenar los espacios he utilizado la línea, porque quiero que en el rostro los rasgos tengan una mayor definición. Pero por ejemplo voy a hacerle una barba y puedo rellenar grandes zonas poniendo la tiza de canto como hemos visto. Veis que queda interesante y por la propia rugosidad del papel deja un poco de textura que tampoco le va mal. Y aquí, como hemos visto también con la tiza de canto, podemos hacer líneas rectas para el encaje. También hemos visto que podemos difuminar, en este caso para que la piel no sea tan intensa y tenga más matices. Bueno, y así seguiríamos poco a poco combinando estos procedimientos. Aquí trabajando con la punta podemos hacer los reflejos y los brillos más intensos. E igualmente podemos dar mayor definición a zonas más concretas como por ejemplo el pelo del bigote o de la barba, trazando líneas sobre la base de textura que habíamos creado. Bueno, y ahora vamos a ver una herramienta muy útil que nos va a servir para trabajar en negativo y dar mayor definición, y es la goma moldeable que solemos utilizar para trabajar también con carboncillo. Simplemente podemos modelarla para darle la forma que nos sea más conveniente y aplicarla a nuestro dibujo para hacer las zonas más oscuras, que se han aclarado con la tiza, ya que al trabajar con una barra cilíndrica tampoco tenemos tanto control. Veis, ¿verdad?, cómo podemos hacer así un mayor contraste y sacar mejor los volúmenes. Y así, combinando la goma moldeable con la tiza, vamos poco a poco dando detalle y realismo a nuestro dibujo. En la tiza veis que se trata sobre todo de controlar tres aspectos que vimos al principio. Por un lado la posición, por otro la presión y finalmente la textura más cruda o más difuminada. En fin, así va yendo. Si queremos recortar la figura sobre el fondo negro, podemos trazar un contorno alrededor, tampoco es imprescindible. Y finalmente con esto y muy poco más tendríamos ya nuestro dibujo terminado. No ha sido difícil, apenas ha llevado unos minutos y como veis la tiza, aunque sea un material muy barato, puede ser bastante versátil. Luego ya el nivel de detalle va con el gusto de cada uno. En este caso se trata simplemente de un ejemplo, así que lo voy a dejar ya aquí. Si lo damos por terminado podemos utilizar spray fijador, si queremos podemos trabajarlo más o simplemente borrar para dejar este esquema de fondo y poder trabajar nuevamente sobre ello a nuestro gusto como haríamos con el carboncillo. Y eso ha sido todo. En fin, espero que os haya gustado, que practiquéis y os recuerdo que si queréis ver el proceso completo del trabajo de técnica mixta con acuarela, tinta, pastel, digital, etc., podéis hacerlo desde mi canal personal en el enlace que os dejo en la descripción y a continuación al final de este vídeo. Y por supuesto, si queréis suscribiros también a este canal personal, voy subiendo ahí trabajos de este tipo combinando técnicas. Un saludo, gracias como siempre por ver el vídeo y nos vemos muy pronto en el próximo.